Paz y bendición para todos ustedes, queridos estudiantes, queridos alumnos de este curso de Teología y Práctica Ministerial. Teología y Práctica Ministerial es el curso que nos convoca cada semana y por la gracia de Dios hemos avanzado bastante. Ya estamos en la materia número 10, la materia número 10, que es esta que ustedes tienen ahí en la pantalla, Bases de la Paternidad Espiritual Bíblica. Qué bueno que es poder escudriñar las Sagradas Escrituras en profundidad, tomar una visión, compartir una visión. Realmente yo agradezco a todos los maestros que han dedicado tiempo para transmitirme una visión, para transmitirme la visión ministerial, comenzando con mi padre, mi papá, quien me transmitió el amor por las Sagradas Escrituras. No fue la visión ministerial, pero sí fue el amor, sembró en mi corazón el amor por las Sagradas Escrituras. Luego un maestro por 11 años, Orville Swindoll, que sembró en mi corazón un conocimiento profundo teológico de las Sagradas Escrituras durante 11 años, y luego el pastor Martin Wessenack, quien durante 6 años estuvo invirtiendo tiempo para capacitarme para el ministerio. Así que toda esa revelación, más la revelación que el mismo Ruach, el mismo Espíritu Santo me dio a mí, la he transmitido en estos 12 libros de estas 12 materias. No digo toda la revelación porque hay cosas mucho más profundas y todavía no tengo la libertad, no siento la libertad en mi corazón, en mi espíritu, de parte del Espíritu del Señor, para poder transmitir algunas cosas que son todavía un poco más profundas. Pero sí hemos llegado a transmitir una visión apta para el funcionamiento, donde les puedo asegurar que si los pastores que están haciendo este curso, pastores, líderes y servidores, toman esta visión que estamos transmitiendo hasta acá, van a ser exitosos en el desarrollo de su ministerio pastoral o en su ministerio de servicio al Señor, tanto los de Efesios 4:11 como el resto de las funciones sacerdotales. Así que estamos aprendiendo a funcionar como una familia para el cumplimiento de la Gran Comisión. Es el tema de esta materia, aprendiendo a funcionar como una familia para el cumplimiento de la Gran Comisión. Así que sin más introducción vamos a comenzar a desarrollar los temas que nos tocan en el día de hoy. Yo quiero que ustedes nunca se olviden de las 5 revelaciones que hemos desarrollado en este curso completo, en este curso teológico y práctico, donde hemos hablado de las 5 revelaciones que usted tiene en la pantalla, las 5 revelaciones para el ejercicio de nuestro ministerio sacerdotal. Y por favor tomen nota de que las 5 revelaciones están dadas en ese orden, se deben desarrollar en ese orden. Es muy importante el orden, que va primero, que va segundo, que va tercero, que va cuarto y que va quinto. No podemos invertir el orden poniendo los patas para arriba ni alterando el orden para el desarrollo de nuestro ministerio sacerdotal es exactamente como ustedes lo tienen allí en su pantalla. Ese es el orden correcto. Hay que empezar por el 1, seguir por el 2, luego por el 3, luego por el 4 y finalmente llegar al quinto. Muy bien, habiendo dicho estas cosas importantes, vamos a comenzar con los temas que nos tocan hoy. Vamos a comenzar con los temas que nos tocan hoy. El primero de los temas es ¿qué hacemos o cómo hacemos para descubrir hijos espirituales? Porque vemos que en la actualidad, y no sé si desde que yo tengo memoria,
que hace unos años de los cuales tengo memoria, los creyentes quieren ser hijos espirituales solamente de ministros exitosos, exitosos en la medida, prácticamente tomando la medida del mundo, porque hay una prosperidad bíblica, en la medida bíblica, hay una prosperidad del mundo, hay un éxito bíblico, un éxito del mundo, hay, o sea, la escritura, hemos estudiado ya varias veces, nos presentan una contracultura. Está la cultura del mundo y las escrituras nos presentan la contracultura que Dios ha instruido a través de su Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras. Entonces, pero lo voy a tomar en términos del mundo. La mayoría de los creyentes quieren ser hijos espirituales solamente de ministros exitosos. ¿Por qué? Porque si el ministro es exitoso, tiene una iglesia grande, pastorea una iglesia grande, económicamente sólida, con sus departamentos, con sus ministros, con sus funcionarios, con toda el éxito, los productos del éxito según la evaluación del mundo, entonces se aseguran a sí mismos de que si son enviados a plantar una nueva iglesia, van a ser enviados con todos los recursos necesarios para hacerlo. O sea, van a salir, como les confieso, como se sale en Estados Unidos. Estados Unidos mismo, cuando la organización a la que yo pertenecía como pastor en Estados Unidos me sacó, vamos a decir, del lugar donde yo estaba sirviendo y me mandó a pastorear a otro lugar, a plantar una iglesia en esa ciudad, bueno, ellos me estuvieron aportando el sostén mío y de mi familia, más todo lo necesario, hasta que la iglesia funcionara. Entonces es interesante y poco trabajoso salir cuando hay un respaldo, aún económico y aún organizacional, estructural, entonces se asumen pocos riesgos. Yo les confieso, yo he plantado, los que me conocen saben que he plantado muchísimas iglesias, o no muchísimas, pero sí muchas iglesias, y bueno, esa que les estoy comentando en la ciudad de Pomona, en el condado de Los Ángeles, en California, fue la más suave, la más liviana, tenía todo el respaldo de la gran estructura y todo el respaldo, aún el económico, me llegaba el cheque todos los meses con el dinero necesario para poder vivir, mientras que estaba plantando esa iglesia. Entonces, esa es la razón por la que la mayoría de la gente busca padres espirituales exitosos, para no pagar un costo y para no incurrir en el riesgo de un fracaso, lo cual ya es un costo de por sí. Yo he experimentado eso. Fue la única vez que lo experimenté. De todas las iglesias que planté, siempre lo hemos hecho con mucho sacrificio de mi familia, inclusive cuando lo hemos hecho en equipo, con el sacrificio del equipo, pero experimenté una vez, esta vez que les comento, por supuesto en el primer mundo, esta posibilidad de hacerlo sin sacrificio, más que el tiempo dedicado, más que el esfuerzo, más que la búsqueda de las almas, la dedicación a las personas, pero fue mucho más liviano porque siempre hay que hacer eso. Entonces ahí tenía unos cuantos problemas solucionados a priori. Así que he experimentado todo el abanico de posibilidades. Y la verdad que es interesante, pero es lindo cuando uno tiene un corazón de siervo. Cuando uno tiene un corazón de siervo, está dispuesto a servir. Como dice Marcos 10:45, habla el mismo Yeshua y dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, si Yeshua vino para servir y no para ser servido, ya me está marcando una pauta, un parámetro al cual atenerme. Si estoy dispuesto a hacerlo o no estoy dispuesto a hacerlo, concretamente. Apocalipsis 3, 15 y 16 dice,
yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, realmente el servir al Señor se requiere para servir al Señor se requiere un corazón caliente. No un corazón frío, evidentemente, eso está descartado, pero tampoco un corazón tibio. Un corazón calculador, interesado. Un corazón que se entrega totalmente al servicio al Señor, tal como lo hizo Yeshua. Lo que se requiere en cuanto a ser un hijo espiritual, se requiere haber tomado el manto de siervo de Dios del Padre espiritual. Entonces, es interesante porque hay una transferencia genética espiritual donde el hijo espiritual se va a parecer espiritualmente, almáticamente, se va a parecer a su padre espiritual. Un verdadero padre espiritual envía a su hijo a la obra del Señor cuando está convencido de que ese hijo ha tomado verdaderamente, a priori, previamente, su manto de siervo de Dios, el manto de siervo de Dios que perteneció a su padre. Entonces, ¿qué significa eso? Significa ser un hombre con revelación, un hombre con visión, que tiene el carácter necesario para asumir su responsabilidad, tiene el carácter necesario para asumir los riesgos y soportar las aflicciones que puedan venir con absoluta sobriedad. Entonces, obviamente, uno puede tomar el manto de un padre espiritual que haya sido todo lo contrario. Entonces, él va a ser todo lo contrario porque esa genética espiritual de padre a hijo, aún esa, como sucede con nuestra familia natural, con nuestros hijos carnales, de nuestra propia familia que hemos tenido con nuestra esposa, ellos toman el modelo de su padre, de su papá. Y en la fase espiritual sucede exactamente lo mismo. Hay una genética que se transmite. Se parecen los hijos, mis hijos se parecen a mí, en su manera de ser, en su manera de pensar, en su manera de sentir, y los hijos espirituales se parecen a su padre espiritual de la misma manera. Por eso cuando el apóstol Pablo se dirigía a su hijo espiritual Timoteo, le decía, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. El modelo del apóstol Pablo era el modelo que estaba transmitiendo a su hijo espiritual. Evidentemente todos los cristianos saben que tienen que poner al servicio del Señor el talento que han recibido de parte del Señor. El Señor es el que nos ha dado los talentos. Y ese talento nos impulsa a ser siervos de Dios. Sin embargo, a pesar de que todos desean heredar el manto de siervo de Dios, de algún siervo de Jesucristo en los ministerios especiales enumerados en Efesios 4:11, que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, no todos reúnen las condiciones necesarias para recibir el manto de siervo de Dios en esos ministerios. Y esto es algo que ustedes tienen que tomar nota. Se necesitan características especiales para recibir el manto en esos ministerios especiales. Esos ministerios son los ministerios que desarrolló Yeshua en la tierra durante sus aproximadamente 4 años de ministerio. Él desarrolló todos esos ministerios. Él fue apóstol, maestro, fue evangelista, fue apóstol, profeta, evangelista y pastor y maestro. Él desarrolló todos los ministerios. No encontró la capacidad en ningún ser humano para desarrollarlos todos como los desarrolló él, todos juntos. Entonces, a unos les dio el ministerio de apóstoles, a otros de profetas, a otros de evangelistas y a otros de pastores y maestros. Repartió los talentos que él desarrolló, los repartió entre varios. Pero no todos reúnen
las condiciones necesarias para recibir el manto en alguno de estos ministerios. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que algunos no sirven como creyentes? ¿Que algunos no sirven como sacerdotes? No, eso no quiere decir. Todos los creyentes en Yahshua, todos los que formamos la congregación de Yahweh, somos sacerdotes de Dios. Todos. Eso lo tenemos todos. Somos un reino de sacerdotes y gente santa. Yo estoy hablando de dones específicos. No todos tienen el don de profetas. No todos tienen el don de evangelistas, no todos tienen el don de administración, el don de lenguas, de interpretación de lenguas, el don de sabiduría, de ciencia, dones de sanidades. Hay diversos dones, entonces el Espíritu lo ha repartido a cada uno según las necesidades del cuerpo, y Yahshua, sus dones, los repartió en gente que reúne las características necesarias para tener esos dones. Entonces, nosotros como padres espirituales de potenciales siervos de Dios, en esos ministerios, los de Efesios 4:11, debemos saber elegir a nuestros hijos espirituales porque ellos deben ser aptos para heredar el manto que Dios nos ha dado a nosotros y deben ser capaces de transmitirlo también a otros. Es muy importante esto, porque estamos hablando de los ministerios de Efesios 4:11 y toda esta materia se refiere a los ministerios de Efesios 4:11. Encontrar personas que sean idóneas y que vos como padre espiritual digas, esta persona, este hijo de Dios, este sacerdote de Dios, que ya es un sacerdote de Dios, es una persona idónea, apta, ideal, vamos a decir, para que yo le transmita mi manto de siervo de Dios. Tiene las características para que yo le pueda transmitir primero mi genética espiritual, para que él se parezca a mí y haga las cosas de la misma manera que las hago yo. Tiene esa capacidad, es más, y en algunos aspectos es más capaz que yo también. Más capaz que yo todavía. Entonces, acá he encontrado a alguien que puedo invertirle mi tiempo para transmitirle la visión basada sobre la revelación de la palabra de Dios, transmitir la visión sobre la base de la revelación de la palabra de Dios que he recibido, transmitírsela, empaparlo de esa visión, de esa revelación, del conocimiento de la Sagrada Escritura, y finalmente le voy a heredar mi manto de siervo de Dios, mi manto. Y va a hacer la obra como la hago yo, o mejor que lo que haga yo, con la visión que el Señor me ha dado. Es muy importante eso. Entonces, nosotros, como padres espirituales de potenciales siervos de Dios, en estos ministerios de Efesios 4:11, debemos saber elegir a nuestros hijos espirituales porque ellos deben ser aptos para heredar el manto que Dios nos ha dado a nosotros y deben ser capaces de transmitir ese manto que hereden de nosotros también a otros. No puede terminarse la descendencia espiritual en ellos. Tienen que tener no solamente capacidad para heredar el manto de siervo de Dios de nosotros, sino de transmitir ese mismo manto también a otros. ¿Cuáles son esas características especiales que deben tener, que debemos encontrar en esas personas? En primer lugar, tienen que ser personas disciplinados y esforzados para trabajar. Disciplinados y esforzados para trabajar. Usted dice disciplinados. ¿Por qué disciplinados? Se requiere disciplina. Yo he visto desde que era chico, desde que era un niño, desde que iba a la escuela dominical hasta ahora, cuántos pastores predican desde el púlpito a la gente que amen la palabra. Y hay un himno que cantábamos de chico, ama la Biblia, cree la Biblia, sigue la Biblia, de Dios es el don. Y lo cantábamos los domingos en la reunión cuando yo era chico, me lo sé de memoria desde aquella época de mi infancia, y predicando que hay que leer la Biblia y que hay que estudiar la Biblia y que hay que amar la Biblia y que hay que seguir la Biblia.
y yo he conocido, digamos, del 100% de la muestra poblacional de pastores que tengo en la mente en este momento, la mayoría eran personas que no amaban la Biblia porque no estudiaban la Biblia. Y es fácil saber si la aman o no la aman. Si yo amo algo, si vos amás a tu esposa, querés estar con tu esposa todo el día, si fuera posible. Si amás a tus hijos, querés estar con tus hijos todo el día, si fuera posible, todos los días. Si amás la Biblia, vas a estudiar la Biblia. Vas a estudiar la Biblia, vas a estar pendiente de a ver qué estudio voy a hacer hoy, qué tema voy a investigar, qué lectura voy a hacer, voy a investigar un tema y lo voy a desarrollar. O la facilidad que tienen aquellos que tienen la potencialidad de ser mis hijos espirituales, de que yo he escrito miles de hojas de estudios de la Biblia. No les estoy exagerando, he escrito miles de hojas de estudios de la Biblia. Entonces, la disciplina se requiere. No le puedo pedir a otro porque me convierte en un fariseo. Jesús le decía a los fariseos, ustedes le meten carga a sus discípulos, le meten carga que ustedes ni siquiera están dispuestos a llevarla. Entonces, desde el púlpito, amen la Biblia, sigan la Biblia, no quieren estudiar. Entonces, alguien que no tiene tu característica no es potencialmente apto para que herede tu manto de siervo de Dios. Yo le digo una cosa, si alguien no ama estudiar como amo yo, podrá decir lo que quiera, de que Horacio es mi padre espiritual, todo lo que quieran. Mi padre espiritual, ay, cómo lo amo, mi padre espiritual me amo. Si no tenés mi característica de amor a estudiar las Sagradas Escrituras, ¿qué te voy a heredar si no tenés mi genética? Te voy a heredar un poncho salteño, un poncho coscoíno, te lo vas a poner y te va a incomodar. Te va a incomodar, te vas a sentir incómodo con mi poncho. Yo tengo un poncho, tengo un montón de ponchos, tengo una colección de ponchos. Te puedo heredar uno de mis ponchos. ¿Y sabes qué? Te va a resultar incómodo. Si te heredo mi manto de siervo de Dios y no tenés mis características, te va a resultar incómodo. Vas a salir para cualquier lado. Pronto vas a estar enseñando cualquier cosa, practicando cualquier cosa. ¿Por qué? Porque la primera característica que debemos buscar en un hijo espiritual es que sea disciplinado y esforzado para trabajar. Lo podemos ver en Primera Reyes, capítulo 19, versículo 19. Si ustedes van a Primera Reyes 19, se lo leo, dice, llamamiento de Eliseo es el título en la Reina Valera, llamamiento de Eliseo. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Ahí aparece el manto, ¿ven? Pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve. Y yo no te dije nada, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Interesante el llamamiento de Eliseo. Elías, un profeta tan grande, que su espíritu se convirtió en un símbolo, de tal manera que se convirtió en una profecía del profeta Malaquías, que se cumplió en Juan el Bautista, que fue el antitipo. Elías fue el tipo, Juan el Bautista fue el antitipo del profeta Elías, un profeta importantísimo. Y él estaba buscando un hijo espiritual para heredarle su manto de siervo de Dios. Para heredarle su manto, por eso menciona el manto. Y van a ver después que vuelve a mencionar el manto. Está buscando un hijo para formarlo,
Él era profeta. ¿Qué ministerio le iba a transmitir a su hijo espiritual? El de profeta. El de profeta. Entonces le tenía que enseñar a ser profeta. Le tenía que enseñar a ser un portavoz de Dios. Semejante ministerio. A ser un portavoz de Dios. A recibir palabra de Dios y comunicarla al pueblo. Entonces, no dice la Biblia cuántos años estuvo Elías formando a Eliseo. No lo dice. Tiene que haber sido muchos años. Lo formó. Y lo formó muy bien. Pero Eliseo, ¿de dónde lo sacó? De una universidad, de una facultad bíblica, de un instituto bíblico. ¿Dónde lo sacó? Lo sacó del campo de trabajo. No midió su intelectualidad, sino que midió si era disciplinado y esforzado para trabajar. Disciplinado, midió su disciplina. Porque alguien que es disciplinado, donde lo pongas, va a ser disciplinado. Alguien que es esforzado, donde lo pongas, va a ser esforzado. Eliseo estaba trabajando como lo hacía el resto de la gente, ni más ni menos. Había aceptado un principio básico en el orden de Dios, que el hombre debe trabajar. Es un principio básico de la creación. El hombre debe trabajar. Aceptaba ser un trabajador más, sin pretensiones adicionales, con ser el primero. Era el último, porque no tenía aspiraciones ni de figurar ni de ser reconocido como alguien importante. Lo que quería era cumplir con su función de ganarse el pan con el sudor de su frente. Y entonces era un tipo que estaba trabajando y tenía la última yunta de bueyes y estaba trabajando, estaba arando. Y la otra cosa que observamos ahí, que Eliseo, al matar a los bueyes y cocinar su carne con la madera del arado, y lo dio al pueblo para que comiese, dio evidencia de que estaba estableciendo un clarísimo orden de prioridades en su vida. Lo más importante que tengo, mis 2 bueyes y mi arado, mi herramienta, mi empresa, lo más importante que tengo, la dejo, porque estoy estableciendo un orden de prioridades, que va primero en mi vida, y que va segundo en mi vida, y que va tercero. Porque dijo, déjame que vaya a saludar a mis padres, pero él no dice que haya ido a saludar a sus padres. Ni siquiera eso hizo. Estableció un orden de prioridades para su vida. Entonces, por supuesto que Eliseo fue un hijo espiritual apto, porque estableció correctamente el orden de prioridades. Siempre decimos, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, o buscamos otra cosa. Entonces, mira bien antes de elegir un hijo espiritual. Si vos buscas el reino de Dios y su justicia primero, bueno, buscate un hijo espiritual para formar, 1, 2, 3, lo que sea, para formarlos, que tenga tu mismo orden de prioridades, que busque primero el reino de Dios y su justicia. Por eso a Timoteo, el apóstol Pablo a su hijo Timoteo le enseñó principios muy importantes. Entre ellos le dijo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. No le está diciendo que para servir a Dios no hay que trabajar. No es esa la interpretación. No es esa la hermenéutica correcta. Le está diciendo, la palabra que hay que analizar es se enreda. Ninguno que milita se enreda. Enredarse significa embrollarse, enmarañarse, confundirse, complicarse, mezclarse, envolverse, comprometerse, entramparse, entorpecerse, hacerse una galleta como cuando un ovillo de lana se desovilla y después no encontramos la punta. Eso es enredarse, quedó enredado. Entonces no está hablando que no hay que trabajar, todo lo contrario, Eliseo era un trabajador. Está diciendo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, tiene claro su orden de prioridad, que está primero, que está segundo, que está tercero, que está cuarto, y si el reino de Dios está primero, entonces eso lo tenés que observar.
antes de elegir un hijo espiritual? ¿Qué está primero, qué está segundo, qué está tercero en su vida? ¿Tiene un orden de prioridades correcto? Y no necesariamente correcto, igual que el tuyo. Igual que el tuyo. ¿Tiene un orden de prioridades igual que el tuyo? ¿Mm? Es interesante analizar esto, porque si nosotros leemos Hechos capítulo 16, cuando el apóstol Pablo lo adopta a Timoteo, a este joven Timoteo, lo primero que mira es que, Hechos 16 del 1 al 5, después léalo, Hechos 16 del 1 al 5, lo primero que mira es que Timoteo era un discípulo. Segundo, que daban testimonio, lo dice ahí, en ese pasaje. Segundo, daban buen testimonio de él los hermanos. Tercero, hizo un muy significativo sacrificio para ajustarse a la visión de su padre espiritual. ¿Qué significativo sacrificio? Dice ahí la Escritura que el apóstol Pablo lo circuncidó. Muchacho grande, lo circuncidó. Hizo un significativo sacrificio. Y estuvo dispuesto a comenzar su ministerio en un trabajo poco trascendente. ¿Saben qué empezó a hacer? A repartir la carta por las iglesias del concilio de Jerusalén del año 50. ¿Nos ha parecido bien al Espíritu Santo a nosotros? A ver, que os abstengáis a los gentiles, que os abstengáis de idolatría, de fornicación, de ahogado y de sangre. Por lo demás, pasando bien, entonces fue repartiendo la carta por las iglesias. ¿Qué ministerio profundo, importante? No. Dispuesto a comenzar, ¿por dónde hay que comenzar? Por el principio, por lo básico. La segunda cosa que tiene que tener un hijo espiritual es ser dócil para ser formado. Dócil para ser formado. Eso era Timoteo. Si usted lee 2 Timoteo, capítulo 1, del versículo 3 al 5, va a ver que Timoteo estaba dispuesto a derramar lágrimas por el Evangelio. Y era una persona de fe. Una fe que había heredado de su abuela, que había heredado de su madre, era una persona de fe. La tercera cosa que hay que buscar en un hijo espiritual es que sean valientes y fuertes ante las adversidades. Así era Timoteo, valiente y fuerte ante las adversidades. Intensificaba cada vez más el trabajo recibido a través del Padre Espiritual. Por eso el apóstol Pablo, cuando lo aconsejaba, le decía: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Hay una herencia? Claro que hay una herencia. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. En 2 Timoteo 1, 3 y 14, en 2 Timoteo 2, 1 y 2, 2 Timoteo 3, 10, 2 Timoteo 3, 14. Ese 2 Timoteo 3, 14 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Interesante. Debe ser valiente. Por eso no nos extraña que a quien le dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Está hablando no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿A quién se lo está diciendo? A Timoteo. A Timoteo. Muchas veces recitamos ese texto. A Timoteo, a su hijo espiritual. Y debe honrar el compromiso con el Señor y también con el Padre espiritual. Honrar el compromiso. A ver qué les puedo decir. 2 Timoteo 1:13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y es muy llamativo que esté permanente hablando de nosotros. Está hablando con su hijo espiritual y está hablando de nosotros. Mora en nosotros y nosotros y nosotros. Se está produciendo una transferencia de identidad para poder transferirle el manto de siervo de Dios. Además, el siervo de Dios no tiene que quedarse con el manto y ponerlo en una vitrina. Debe ser capaz de reproducirse en hijos espirituales. Se lo dice a Timoteo también, 2 Timoteo 2, 1 y 2. Dice: tú pues
Hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que yo te estoy transfiriendo como manto de siervo de Dios, ahora buscate hombres fieles que tengan tu misma idoneidad. ¿Qué está diciendo? Busca tus hijos espirituales. Busca tus hijos espirituales, gente que sea igual que vos, que sea igual que vos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Este manto que yo te estoy dando a vos, y esta enseñanza, esta visión que te estoy transmitiendo, ahora transmitírsela a otros. Y que esos otros se lo transmitan a otros. Es importante que no andemos buscando hijos espirituales, y por buscar hijos espirituales algunas personas se aprovechan de nosotros. Necesitamos hijos espirituales que también sean cuidadosos de buscar un padre espiritual adecuado. De que ellos también sean cuidadosos de buscar un padre espiritual que tenga una visión clara, una revelación de la palabra de Dios, padres espirituales que viven lo que predican, es decir, que tengan un compromiso con la visión. Tengan un compromiso con la visión. Miren, 2 Timoteo 3:14, estaba pensando en eso. Pero persiste tú, Timoteo, seguimos con el hijo espiritual, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Persiste en lo que has aprendido y en lo que te persuadiste, sabiendo de quién. ¿Quién fue tu padre espiritual? Sabiendo de quién has aprendido. Muy interesante. Y la obediencia, ¿no? Hijos obedientes. La obediencia de Timoteo se hace muy evidente cuando comparamos la segunda epístola, la segunda carta que le escribe a Timoteo con la primera que le escribe. En la primera carta que le manda Pablo a Timoteo, le da órdenes directas y claras. Directas y claras. Pero en la segunda carta que Pablo le manda a Timoteo, reconoce que Timoteo ha cumplido obedeciendo las instrucciones recibidas. Segunda Timoteo 3:10. Pero tú has seguido. En la primera le da instrucciones, pero en la segunda es un reconocimiento de lo que él ha hecho, de su obediencia. Dice, pero tú has seguido mi doctrina. ¿Has seguido qué doctrina? Mi doctrina, mi revelación. Mi revelación, la revelación que Dios me dio a mí, tú la seguiste. Tú has seguido mi doctrina, mi conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. También tienen que ser perseverantes. Perseverantes. Acuérdense de Eliseo. Vas a recibir mi manto si me ves cuando sea quitado de ti. No obstante, ya tenía una actitud de perseverancia porque lo acompañó a todos los lugares donde Elías fue. Elías fue a ver a los hijos de los profetas porque Jezabel había matado a todos los profetas. Quedaron los hijos de los profetas. Entonces, Elías fue a despedirse a cada lugar de los hijos de los profetas. Y a cada lugar donde fue, Eliseo fue con él. Una persona perseverante en acompañar a su padre. No se quedaba por el camino. No empezaba algo y lo dejaba por el camino. No empezaba algo y lo dejaba por el camino. Muy bien. Dispuestos a perder. ¿Están dispuestos a perder? Porque Eliseo falló en algo. Eliseo falló en algo. Eliseo falló en elegir su hijo espiritual. En eso falló Eliseo. Elías no falló. Elías eligió a un hombre que tenía todas las características que se requerían. Elías eligió a Eliseo. Pero Eliseo falló. Eligió a Giezi. Y no lo pudo formar. Y no lo pudo formar. Giezi nunca pudo llegar a ser su hijo espiritual
porque el espíritu de su padre no coincidía con su propio espíritu. Tenía un corazón puesto en las cosas materiales y se fue detrás de las cosas materiales. Fue detrás de Naamán, corriendo detrás de Naamán para pedirle cosas materiales. Dinero, metales preciosos, vestidos preciosos. Entonces, no tuvo el corazón de estar dispuesto a perder que tenía Eliseo. Por eso Eliseo le dice en 2 Reyes 5:26, ¿no estaba allí también mi corazón cuando el hombre, Naamán, volvió de su carro a recibirte? Y le pregunta, ¿es tiempo de tomar plata, de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Por eso la maldición, en lugar de recibir el manto de siervo, fíjense la diferencia, en lugar de recibir el manto de siervo de Dios, de Eliseo, recibió el manto de lepra. El manto de lepra de Naamán, de gentil. En lugar de recibir el manto de siervo de Dios, de Eliseo, recibió el manto de lepra de Naamán el gentil. 2 Reyes 5:26. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como nieve. Entonces, es muy importante que el interés de la persona que elijamos como heredero o posible heredero o futuro heredero de nuestro manto, no sea una persona interesada en lo material, que esté dispuesto a perder. Y también tiene que estar dispuesto a hacer las mismas cosas que su padre espiritual, las mismas cosas de la misma manera, las mismas cosas de la misma manera. ¿Dónde lo encontramos? Segunda Reyes 2:8. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Eso es lo que hizo Elías. Tomó el manto, su manto, Elías, lo dobló, golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y otro lado, las aguas del Jordán, y pasaron. Ahora, ¿qué hizo Eliseo cuando Elías fue arrebatado? Segunda Reyes 13:14, 2:13-14. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Yahweh, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Por eso siempre insisto tanto, lean lo que yo escribo, lean lo que yo escribo, vean los videos que yo grabo, lean lo que escribo, y vean los videos que yo grabo si quieren ser mis hijos espirituales. Porque si hacen las cosas diferentes a lo que yo las hago, no son mis hijos espirituales, eso definitivamente. Entonces buscate hijos espirituales que hagan las cosas del mismo modo que las haces vos. Y que estén dispuestos a permanecer en la casa de su padre espiritual. Porque el hijo debe permanecer en la casa de su padre, no al revés. No al revés. El hijo debe permanecer en la casa de su padre. Entonces, muchas veces los hijos espirituales que se te acercan pretenden que vos les andes atrás. Que el padre espiritual les ande atrás, persiguiéndolos, rogándoles que hagan lo que tienen que hacer. ¿No es así? Esta actitud no tiene relación alguna con la doctrina bíblica del paternidad espiritual, porque no es obligación del padre andar detrás del hijo para instruirlo. No es obligación, el hijo necesita la instrucción. Él debe acercarse al padre espiritual. Es obligación del hijo permanecer al lado de su padre para recibir su formación en la revelación y la visión y aprender a realizar la tarea. Hay muchísimos textos de los discípulos con Jesús. Entraban a la casa y los discípulos decían, explícanos la parábola de la cizaña del campo, explícanos la parábola en Mateo 13:36, Marcos 7:17, Marcos 9:28, Marcos 9:33, Marcos 10:10. Hay infinidad de textos donde hablan de que los hijos son los que tienen que buscar al Padre Espiritual para recibir enseñanza. Entonces, si vos tenés que andar insistiéndole, vean los videos, estudien lo que yo en la visión, estudien la revelación, estudien lo que he escrito, estudien.
olvídate de que esos son tus hijos espirituales. Buscate hijos espirituales que sean leales, que tengan lealtad, que tengan amor por su padre espiritual y que realmente quieran tu manto de siervo de Dios, que no te quieran usar de pantalla. Ah, ves, acá tengo esta pantalla, que no te tienen usar de pantalla, sino que realmente quieran heredar tu manto de siervo de Dios y hacer las cosas de la misma manera que vos las haces. Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades del padre espiritual? Y la primera responsabilidad del padre espiritual es formar solamente a quienes te están siguiendo como padre. Formar solamente a quienes te estén siguiendo como padre. Si alguien no te está siguiendo como padre, no te gastes, no gastes pólvora en chimangos. Miren, una vez vi a unos cazadores en el campo de mis tíos, ahí en Arroyo Dulce, y estaban los cazadores cazando unas perdices ahí, y había nunca me voy a olvidar, yo era chiquito, yo tendría 5 años, 6, 7, no sé, era un niño. Y habían un girasol, una planta de girasol. Vieron que la planta de girasol es más o menos alta como yo y tiene la cabeza así grande, así grandota. Y había un pájaro arriba, yo no sabía nada de campo ni de nada, así que ni de pájaro. Y estaba ahí el pájaro arriba de la planta de girasol. Y uno de los cazadores que iba agarró la escopeta del 16 de doble caño y le apuntó para tirarle. Y un tío mío, el tío Vicente, que era el experto en caza, le dijo: no gastes un cartucho en ese pájaro que es un chimango. Y lo vas a matar, pero no sirve para nada, no sirve para comer, no sirve para nada. Entonces no gastes un cartucho de la escopeta en ese chimango. De ahí aprendí lo que era no gastar pólvora en chimango, ¿no? Realmente invertí a quienes te estén siguiendo, tu tiempo en quienes te estén siguiendo como padre. Yo invierto tiempo. Miren, a veces computo las reuniones que tenemos por internet, en este caso por el Google Meet. Y el otro día me sorprendí porque habían pasado 2 horas de instrucciones a un pastor, 2 horas de instrucciones, y el pastor tomaba nota, y yo, cuando miré el reloj, habían pasado 2 horas de instrucciones. En otro caso es 1 hora, en otro caso 1 hora y media. ¿A quiénes? ¿A quienes tienen interés, hambre de recibir tu visión, tu revelación de la palabra? Y van tomando nota, y van escudriñando, y escudriñan las escrituras para ver si esas cosas son así o no son así. Entonces, ¿a quién le vas a dedicar tu tiempo? Aquel que lo hace por compromiso, aquel que te está usando de pantalla, aquel que te tiene cariño, sin duda. Hay gente que te tiene cariño, simpatía personal y cariño personal, pero no un apego espiritual como para recibir tu manto de siervo de Dios, porque no le interesa un pepino cuál es la visión que Dios te ha dado, ni la revelación de las Escrituras, ni cómo vos haces las cosas para heredar tu manto y hacerla de la misma manera. Entonces hay gente que puede ser amiga de uno, está bien. Uno tiene que tener cariño a los amigos, a la gente que lo quiere y todo lo demás, pero yo estoy hablando de algo muy importante. El Evangelio llegó desde hace 2000 años hasta acá por padres e hijos. Padres que pasaron el manto a sus hijos y a sus hijos y le fueron enseñando de generación en generación hasta llegar hasta nuestros días. Entonces estoy hablando de esto que es tan importante, estoy hablando de una doctrina bíblica, un mandamiento bíblico que permite que tu manto de siervo de Dios se transfiera de generación en generación. No quiere decir esto que no puedas ser amigo de un montón de gente y que ellos te puedan querer y vos los puedas querer a ellos, pero no hay una vinculación de padre espiritual a hijo espiritual para heredarle tu manto de siervo de Dios. Eliseo caminó permanentemente con Elías y eso significó un proceso que lo calificó para luego llamarlo padre mío. Cuando fue arrebatado, Elías, probablemente Eliseo le diría maestro al profeta. Maestro. Es probable que le haya dicho maestro,
Yo creo que le decía maestro, o señor. Pero cuando fue arrebatado, esa corriente de paternidad que se había generado entre ellos quedó impresa en el corazón de Eliseo de tal manera que en 2 Reyes 2:12 se queda gritando, Padre mío, gritando desgarradamente, Padre mío, carro de Israel. ¡Epa! ¡Qué interesante! Entonces, ese sí que anduvo con con Elías permanentemente para aprender de Elías. Es como los discípulos de Jesús. Cuando Él los llama, venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres, ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. O cuando el llamamiento de Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y lo siguió. Entonces, no inviertas tiempo, porque el tiempo es corto y hay que redimirlo, los días son malos. Invertí tiempo solamente en aquellos que aceptan tu paternidad espiritual, quieren tu enseñanza, quieren tu genética espiritual, están dispuestos a hacer las cosas de la misma manera que lo haces vos, entonces transmitirles la visión, la revelación de la palabra de Dios, y lo demás, sea amigos, está bien, cariño, besos, regalos, todo lo que vos quieras, pero no hay una verdadera paternidad espiritual para transmitir el manto de siervo de Dios. Otra de las cosas que tenemos que hacer como padres espirituales es corregir a nuestros hijos. Entonces es tu obligación como padre espiritual, corregir a tu hijo espiritual. Si lo corriges y se ofende, cuando lo corregís, se ofende y se va del ministerio, entonces no era hijo. Simple. No tengas miedo, haz lo que tienes que hacer, porque si verdaderamente es hijo, no se ofenderá ni se irá. Yo les confieso, hay gente que a mí me ha llamado, usted es mi padre espiritual, 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 usted es mi padre espiritual. Infinidad de veces repetido. Y un día se fueron del ministerio y ni siquiera me saludaron. Es más, se fueron del ministerio y ni siquiera me dijeron a mí que se iban. Decían que yo era su padre espiritual. Ni siquiera me llamaron para decirme, nos vamos de casa. Papá, nos vamos de casa. Creo que el hijo pródigo fue más decente que eso. Cuando se fue, no debe haber sido tan malvado. No debe haber sido tan malvado. Pero hay gente que se ha llenado la boca diciendo que era mi hijo espiritual. Y lo ha dicho a los 4 vientos y en otras iglesias para usarme de pantalla. Pero el día que se fueron del ministerio, ni me dijeron a mí que se iban, ni me llamaron para despedirse, ni para saludarme, ni nada. ¿Eran hijos o no eran hijos? Ese es el tema. Es interesante eso. Otra de las cosas que debe hacer un padre espiritual es animar a sus hijos. Animarlos. Entonces, un padre espiritual debe saber cuándo reprender, o sea, amonestar, y cuándo debes animar, exhortar. No es lo mismo exhortar que reprender o amonestar. Padre debe saber cuándo reprender, cuándo amonestar, pero también cuándo debe exhortar, cuándo debe animar. Entonces debemos corregir y enseñar a nuestros hijos espirituales utilizando esas dos herramientas combinadas. Es decir, no debes solamente amonestarlo sin mostrarle el camino correcto y simultáneamente alentarnos a recorrer ese camino. A ver, lo voy a pasar en limpio. Está haciendo algo incorrecto o no de la mejor manera. Entonces yo lo voy a amonestar, le voy a decir, no es así. La manera sería esta o esta o esta. Miren, ya lo dije, no es así, pero no te quedas con la amonestación, con reprenderlo. No lo estás haciendo bien. No, te voy a decir, no lo estás haciendo bien, pero te voy a mostrar la manera correcta de hacerlo. Eso es combinar amonestación con exhortación. Amonesto, no es la manera correcta. Y exhorto, la manera correcta es esta, dirigite hacia ahí. Ahí está, reprensión con aliento. No debe faltar ninguna de estas dos cosas.
Porque también si solamente sos un animador, te animo, te exhorto, te animo. Entonces te convertís en un animador y si siempre estás alentando sin amonestar para corregir, te transformas en un padre tibio, un padre tolerante, permisivo, y perdés el respeto de tu hijo y tu tarea será infructuosa. Me preguntaba un pastor amado de mi corazón esta mañana, y me decía, ¿por qué fuiste duro con los pastores del ministerio ayer, domingo, que tuvimos la reunión mensual? ¿Por qué fuiste dura? Y porque yo no soy un padre tibio, no soy un padre animador. ¡Ay, todo está bien, vamos para adelante! No, para. Si solamente sos un animador y siempre estás alentando sin amonestar para corregir, te transformaste en un padre tibio, un padre tolerante, un padre permisivo. Y lo primero vas a perder el respeto de tus hijos. Yo no quiero que me pierdan el respeto. Y tu tarea va a ser infructuosa, porque va a perder peso tus palabras, tu autoridad como padre, tu indicación como padre, tu facultad dada por Dios de marcar el rumbo. Ahora, si es al revés, y nada más estás reprendiendo, sin indicar el camino correcto, sin alentarlo para que se encamine por el camino, sin indicarle el camino, entonces lo estás desalentando. Le decís, eso no, ¿y qué tiene que hacer? Decirle qué es lo que tiene que hacer. Porque si no sabe dónde tiene que caminar, qué es lo que tiene que hacer. Otra de las cosas que debe hacer un padre espiritual es delegar. No hay mejor manera de aprender que practicando. Lo veo el apóstol Pablo mandándolo a Timoteo. No hay mejor manera de aprender que practicando. Entonces nosotros tenemos que delegar. De ahí viene la palabra supervisor, la palabra obispo. En la Biblia está, en la Reina Valera del 60, la palabra obispos. Obispo es sinónimo de supervisor. Entonces, los padres espirituales son obispos de sus hijos. La tarea se puede delegar, pero la responsabilidad no. Entonces, tiene obligación de delegar la tarea y supervisarlo, con una supervisión idónea, con el propósito claro de ir formando la responsabilidad en el hijo a quien le estamos delegando. Es muy importante que le enseñemos a desarrollar responsabilidades. Aunque no delegues tu responsabilidad, siempre va a ser tuya, pero que aprenda a desarrollar responsabilidad. Es lo que hizo Yahshua. Yahshua delegó, dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Qué hizo él? Hizo discípulos. Y ahora que les he estado diciendo, les estoy delegando la tarea. Les estoy delegando la tarea. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en mi nombre, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros. Y ahí tienen la supervisión. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es muy importante el tema de la supervisión. Esperen que estoy corrigiendo el texto que les acabo de mencionar. En mi nombre. Ahí está. Y la otra cosa que tiene como obligación un padre espiritual, no dedicar tiempo a quien no te honra como padre. Si no te honra como padre, está bien. No es tu enemigo, no es tu adversario, no es gentil, no es no creyente. No, está bien, no hay problema. Pero la Biblia enseña que los hijos tienen que respetarte como padre. Efesios 6, del 1 al 3, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. O sea que si tu hijo espiritual no te honra como padre, significa que es un hijo egocéntrico y rebelde que no se sujeta. Entonces, debes ocupar tu tiempo en transmitir la revelación y la visión de Dios y pasar tu manto a aquellos que se ubican correctamente en el rol de hijos y honran a su padre espiritual. ¿Y qué es honrar entonces? Porque vos vas a dedicar tu tiempo a aquellos hijos que te honren. ¿Qué es honrar? Honrar significa respetar, admirar, estimar, apreciar,
afamar, enaltecer, alabar, premiar, hablar bien de una persona. Entonces, si el que consideras un hijo espiritual no hace esto, entonces no es destinatario de la promesa de tener larga vida en la tierra de la revelación y de la visión y la tarea que Dios te ha dado. Va a tener vida corta. No pierdas el tiempo, pasarle el manto a un hijo espiritual que te honre. Entonces es importante que aprendamos esto, detectar a los que no califican como hijos espirituales. Recién le dije, te tienen que detectar a quienes sí califican como hijos espirituales. Ahora le estoy diciendo por la negativa. También detecten a los que no califican como hijos espirituales. ¿Por qué les dije recién esto? Porque les tomé Efesios 5:15, les tomé, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Porque si le dedicas tiempo a personas que no califican como hijos de Dios, al final de tu camino te vas a quedar sin descendencia espiritual. Y la revelación de la visión que Dios te dio se quedará sin continuidad, porque no tendrás a quien pasar tu manto de siervo de Dios. Eso es lo que le pasó a Eliseo con Giezi. Tenía un hijo potencial, lo eligió mal. No tuvo lo que se necesitaba para heredar el manto. ¿Qué le faltó a Giezi? A Giezi le faltó compasión. Si no, miran la historia de cuando muere el hijo de la mujer y Eliseo lo manda a Giezi a resucitarlo. Entonces, ¿qué fue Giezi a hacer? Fue al hijo muerto y cumplió el ritual que le había marcado Eliseo, lo cumplió con exactitud. Como no le dio resultado el ritual que le marcó Eliseo, se había vuelto dejando al niño muerto tendido sobre su cama. Nada de compasión, nada de empatía. Eso está en 2 Reyes 4:29. Nada de compasión, nada de empatía. Simplemente 4 palabras y ya está. 4 palabras, simplemente, son las que dijo Giezi. El potencial hijo espiritual de Eliseo. 4 palabras. ¿Qué dijo? El niño no despierta. El niño no despierta. Yo hice lo que tenía que hacer. Cumplí todo el ritual, prediqué como me enseñaron y nada sucede. La gente no recibe el evangelio, así que me voy a dedicar a otra cosa. El niño no despierte. No despierta. Muchos que tienen un llamado de siervo obran de esta manera. Pero se encuentran con la triste sorpresa de que ya no se pueden dedicar a otra cosa. Ya no se pueden dedicar a otra cosa, porque no saben. Les pesa demasiado el llamado de Dios, no solamente porque no saben, sino porque les pesa demasiado el llamado de Dios. Tampoco se pueden ir a congregar a otra iglesia, porque nada les va a quedar bien. Entonces, como hijo debes aprender lo que la compasión llevó a Eliseo a hacer. Porque el manto se hereda para hacer las mismas cosas que hace tu padre espiritual. Entonces, ¿qué característica tuvo Eliseo? La que no tuvo Giezi. No tuvo compasión Giezi, Eliseo sí. Y el que tiene compasión no se da por vencido para resucitar al muerto. Ese es el modelo de compasión con empeño y perseverancia que debe caracterizar a un verdadero siervo de Dios. ¿Qué hizo Eliseo? Eliseo vio que el niño estaba muerto y tendido sobre su cama. Ahí lo había dejado Giezi. Segundo, entró donde estaba el niño. Entró donde estaba el niño. Tercero, cerró la puerta detrás de ambos. Ambos, quiere decir él y el niño. Cuarto, oró a Yahweh. 5, subió a la cama y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca del niño, y sus ojos sobre los ojos del niño, y sus manos sobre las manos del niño, y así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor, pero no resucitó. Entró en calor con el calor del cuerpo de Eliseo. Entró en calor con el cuerpo de Eliseo. Hay una enseñanza muy grande ahí. En sexto lugar, salió de la habitación y se paseó por la casa a una y otra parte. En séptimo lugar, volvió otra vez a subir a la habitación donde estaba el niño.
Y en octavo lugar se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Miren la diferencia entre la actitud de Giezi y la de su posible padre espiritual, Eliseo. La actitud de Giezi fue, si no funciona el ritual, entonces abandono. Mientras que la de Eliseo fue, ante un fracaso, no me voy a dar por vencido, sino que voy a insistir hasta que funcione. Hasta que funcione. Entonces, Giezi no era un verdadero hijo espiritual, porque aún con Naamán, ya lo hemos visto, lo corrió para pedirle el beneficio económico. La segunda cosa que debe tener un hijo espiritual es fe. Fe. Hay líderes que nunca podrán ser hijos espirituales de los padres espirituales que han elegido. Han elegido los padres espirituales, pero nunca podrán ser hijos espirituales de esos padres espirituales que han elegido. ¿Por qué? Porque no tienen la fe que ellos tienen cuando están atravesando por pruebas. Definitivamente, no tienen la fe que ellos tienen cuando están atravesando por pruebas. La mayoría de las veces, la fe se demuestra, la mayoría de las veces, y tomen nota de esto, se demuestra en la capacidad para soportar las pruebas. Hebreos 13:7, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. La fe de un siervo de Dios consiste en creer que Dios siempre cumplirá su palabra. Giezi no creía en la palabra de Dios. Ya hemos hablado recién de que tus hijos espirituales tienen que tener un desinterés notable en las cosas materiales. Entonces, es importante eso. Tus hijos espirituales deben tener visión, porque para la continuidad de tu ministerio es muy peligroso rodearte de personas que están a tu lado, pero son incapaces de hacer propia tu visión. Si no pueden hacer propia tu visión, pueden ser hermosas personas, las podés querer mucho, pero nunca van a ser tus hijos espirituales para heredar tu manto de siervo de Dios. Si son realmente tus hijos espirituales, tendrán la visión que tú tienes, entenderán lo que tú entiendes y caminarán en la misma dirección que lo haces tú. Si son verdaderos hijos espirituales, no necesitarán un milagro especial que le abra los ojos para tener tu misma visión, como le pasó a Giezi cuando estaban rodeados por el enemigo y necesitó un milagro especial para ver la visión que estaba viendo su padre espiritual. El monte rodeado de jinetes de caballo, de carros de fuego que los defendía. Un milagro especial para ver la visión de su padre espiritual. Si tus hijos espirituales necesitan un milagro especial para tener tu visión, buscate hijos espirituales que puedan incorporar tu visión y tu manera de ejercer el ministerio. Visión y la manera de ejercer el ministerio. Porque Eliseo sí lo tenías. Sí tenía todo eso. Cada vez que Elías le decía, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y venían de Gilgal, justamente. Venían de Gilgal y Elías tenía que ir a Jericó. Venían de Gilgal y tenía que ir a Betel primero. Primero venían de Gilgal, juntos. Tenían que ir a Betel, Elías. Elías tenía que ir a Betel a despedirse de los hijos de los profetas. Después tenía que ir a Jericó. Y después tenía que ir al Jordán. Y en todas las oportunidades, Elías le dijo a Eliseo, quédate ahora aquí porque Yahweh me ha enviado a Betel, porque Yahweh me ha enviado a Jericó, porque Yahweh me ha enviado al Jordán. Y siempre la respuesta de Eliseo fue, vive Yahweh. Así como vive Yahweh y así como vive tu alma, yo no te voy a dejar solo. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Y venían de Gilgal, juntos de Gilgal. Gilgal es una palabra que significa canto rodado. Canto rodado.
Canto rodado, yo no sé, acá en Córdoba no se usa el canto rodado en la construcción, en el armado de vigas y columnas o losas de hormigón armado se usa piedra partida. En Buenos Aires, Santa Fe, etcétera, se usa el canto rodado, que se saca del fondo del río Paraná cuando se draga, que son piedras que de tanto rodar son piedras sin canto. Eso se llama canto rodado, sin filo en los cantos, piedras redondas. Acá en Córdoba se usa la piedra más grande para determinadas cosas, se llama piedra bola. ¿Por qué la piedra bola, que son de este tamaño más o menos, no tiene cantos? Porque es un canto rodado, un canto que se ha gastado de tanto rodar. Eso significa Gilgal. Gilgal significa canto rodado, purificación, prueba, oprobio, rodar específicamente. Rodar. El rodar, las pruebas van sacando los filos de tu vida, lo que puede lastimar. Entonces, en Gilgal fue donde Josué, antes de entrar a la tierra prometida, a poseer la tierra que habían recibido de parte de Yahweh como heredad, circuncidó a toda la nueva generación del pueblo de Dios. Toda la nueva generación. Los que habían salido de Egipto habían salido circuncidados, todos los que nacieron en esos 40 años en el desierto no habían sido circuncidados y no podían entrar a poseer la tierra. Escuchen esto, no podían entrar a poseer la tierra que Dios les había dado, a conquistar la tierra que Dios les había dado, si no eran circuncidados. Y esa circuncisión fue el último símbolo de echar de sí el último vestigio de la esclavitud de Egipto. La purificación y ser liberados totalmente de la esclavitud de Egipto. Entonces, sus padres habían sido circuncidados, según Génesis 17:11, que era el orden de Dios. Pero el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, no. Entonces Josué circuncidó a toda esa descendencia que había nacido en el desierto. Al igual que Josué, la primera obligación que tiene un padre espiritual en relación con sus hijos espirituales es circuncidarlos, para poder entrar en la provisión de Dios. ¿Por qué? Porque la circuncisión es un símbolo de la cirugía de Dios. Representa que el pecado y lo viejo que proviene del mundo es quitado de nosotros. Es señal de que somos parte del pueblo de Dios. Es señal de que somos parte del pueblo escogido por Dios, que hemos sido apartados del mundo para servirle, que somos el pueblo que vive en el mundo, pero que no pertenece al mundo, que no pertenece a su sistema. Entonces, lo primero que debe hacer un padre con su hijo espiritual es circuncidarlo espiritualmente, que es el proceso que lleva a terminar de cortar todo vestigio del sistema del mundo en la vida de ellos. ¿Qué es cortar todo vestigio del sistema del mundo? Desarraigar principios del mundo, estilo de vida del mundo, hábitos del mundo, lógica del mundo, errores del mundo, desenfoques del mundo, costumbres del mundo, todo eso del sistema del mundo. Entonces, ese cortar habla de un proceso de disciplina y de formación de los hijos espirituales llevado a cabo por el Padre espiritual. Y es un proceso doloroso cortar todo eso, lo sabemos. Pero luego de ese doloroso proceso de santificación inicial, el hijo deberá acompañar a su padre espiritual por el resto de los lugares que detallamos al principio. Por Betel, por Jericó y por el Jordán. Pero debe pasar por Gilgal primero. Debemos aprender que un padre espiritual corrige a su hijo a través de la palabra. Corrige a su hijo a través de la palabra. Es decir, lo corrige amonestando, como dijimos antes, amonestando y exhortando. Diciendo que no y que sí. Y estimulándolo que vaya por el camino correcto.
En la Biblia, cuando un padre quería corregir a su hijo, no tenía que tomar una vara y golpearlo físicamente, sino solamente tenía que hablarle y reprenderlo, y así le enseñaba. Ahora, el padre no era un golpeador físico, por supuesto, pero tampoco era un igual con su hijo. Hemos interpretado la relación de paternidad espiritual como la de un amigo. Imaginamos que el padre espiritual te ama tanto que tiene la obligación de soportarte con todas tus indisciplinas. Esto está muy lejos de ser correcto, porque un padre te amará tanto que no te dejará con esas indisciplinas, sino que te corregirá. Ahora, muchos quieren ser amigos del pastor, pero si lo visualizan como amigo, nunca estarán dispuestos a aceptar la corrección que provenga de él. Probablemente les moleste cuando sean amonestados. Por eso muchos hijos se ofenden y se van de la casa del padre. ¿Por qué? Porque dice Eclesiastés 12:11, las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Eclesiastés 12:11, hay que saberlo de memoria. Todo aquel hijo que llega a Gilgal, a su Gilgal, puede estar seguro que todas las vueltas que dio en el desierto terminaron, llegaron a su fin. Y que está a punto de entrar a todo aquello para lo que Dios lo ha llamado. Y entonces viene Betel. Betel significa casa de Dios, puerta del cielo. Y fue el lugar donde Jacob conoció verdadera y personalmente a Dios. Y a partir de ese conocimiento verdadero y personal, pudo hacerlo su propio Dios y someterse a él. Ahí en Betel fue el lugar donde Jacob recibió la visión y la revelación de la palabra de Dios. Recibió la visión y la revelación de la palabra de Dios. Génesis 28:16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Yahweh está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Jacob se despertó, levantó la piedra que usó como almohada y le cambió el nombre a la ciudad, ahora se llamaría Betel, casa de Dios, derramó aceite sobre la roca. El aceite derramado sobre la roca habla de reciprocidad. Indica que si el hijo espiritual recibe, también tiene la obligación de dar. ¿Qué hizo Jacob? Derramó aceite sobre la roca. Reciprocidad. Si el hijo espiritual recibe, también tiene la obligación de dar. Si recibe bendición por medio de su padre espiritual, también tiene el ineludible deber de bendecirlo de alguna manera. Gálatas 6:6, el apóstol Pablo lo dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Lo voy a repetir, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Esto no significa que Jacob pagó por la bendición, no significa pagar por la bendición o comprar la bendición. Simplemente es la actitud correcta de un corazón generoso que da. Que da. Lo dijo Jesús y está transcrito en Hechos 20:35, más bienaventurado es dar que recibir. Mateo 10:8, de gracia recibiste y da de gracia. Filipenses 4:17 y 18. No es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto. Y después a Jericó, el lugar de batalla, el lugar de los muros, cuando entraron a Jericó, que cayeron los muros, es el lugar donde los hijos van a la batalla junto con su padre espiritual, sin importar el tamaño de la ciudad a conquistar, ni lo imbatible de sus muros. Es donde el hijo se transforma en un soldado.
Jericó es el lugar donde el hijo se transforma en un soldado, junto a su padre espiritual. No hay escuela, no hay instituto bíblico, no hay facultad bíblica ni seminario que produzca siervos de Dios. Las instituciones capacitan en la Biblia, entrenan en procedimiento, transmiten estrategia, pero no te convierten en un siervo de Dios. La única manera de aprender a ser un verdadero sirviente del Señor es ir a la batalla, junto con el Padre Espiritual. Aprenderás a ser un ministro pegándote, literalmente pegándote a un ministro. ¿Cómo vas a aprender a ser un ministro? Pegándote a un ministro y aprendiendo todo lo que él siente, todo lo que él piensa, todo lo que él dice y todo lo que él hace. Muy importante esto. El soldado sufre penalidades, según 2 Timoteo 2, 3 al 7. El apóstol Pablo sigue instruyendo a su hijo espiritual y le dice que el soldado sufre penalidades, que se sacrifica, nunca abandona su posición ni retrocede, ni tampoco exige que se lo trate con delicadeza. El soldado no se enreda en los negocios de la vida. El que lucha como atleta lucha auténticamente. Y finalmente, no se le habló del soldado, le habló del que lucha como atleta y le habla del labrador. El labrador trabaja primero para ganarse el derecho de participar de los frutos. Y finalmente llegan al Jordán. Y el Jordán es símbolo de muerte. Es símbolo de muerte. Es el lugar donde bautizaba Juan. Juan el inmersor. Luego de que los judíos se arrepentían, hacían teyubá, confesaban sus pecados, dando público testimonio de morir a la vieja vida y comenzar una nueva manera de vivir, entonces el Jordán simboliza muerte. Aparte, el Jordán es un lugar de paso para entrar a la tierra prometida. Tipifica el proceso de pasar a un nuevo lugar especial, donde probablemente las luchas serán mayores, hay que conquistar la tierra, las luchas van a ser mayores, pero también lo serán las victorias en el nombre del Señor. Luchas mayores, pero victorias mayores en el nombre del Señor. El pueblo de Dios pasó el Jordán para comenzar a conquistar la tierra prometida. El Jordán también tipifica un paso de obediencia. Jesús pasó por el Jordán como gesto de obediencia y de humillación antes de iniciar su ministerio. Todo hijo espiritual debe pasar el Jordán, negando sus propios derechos y tomando la cruz del sacrificio a que debe estar dispuesto un siervo de Dios. Por eso Jesús le decía a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser mi hijo espiritual, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Muy importante esto. Eliseo siguió fielmente a Elías en cada uno de los procesos que debían atravesar. Aunque permanentemente Elías lo desafiaba. Yo lo hago también con ustedes. Yo lo hago con ustedes. O con los pastores que están conmigo. Permanentemente los estoy desafiando. Permanentemente los estoy desafiando. Permanentemente los estoy amonestando e indicándoles el camino. Pero es un desafío. No hacen esto, lo tienen que hacer. Y es un desafío para ver quién está dispuesto a hacerlo. Es un desafío. Es lo que hizo Elías. Desafió a cada uno, en cada uno de los procesos, lo desafió a no continuar. Si no querés, no continúes. Si no querés, no continúes. Y la verdad es lo que hizo Jesús también. ¿Ustedes quieren irse también? ¿Quieren irse también? Eliseo entendió que seguir era el único camino para alcanzar la transferencia de la herencia. Y no retroceder es condición esencial del hijo espiritual que es apto para heredar el manto de siervo de Dios de su padre. Hebreo 10:38 dice, mas el justo vivirá por la emuná. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Si retrocediere, no agradará a mi alma, dice Dios. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma.
Entonces Eliseo, para convertirse en hijo espiritual de Elías, tuvo que decidir voluntariamente acompañar a Elías en el proceso que significaba cada etapa de esta transición. Entonces un padre espiritual no manipula, no engaña, no obliga, sino que manifiesta sencillamente cuál es el siguiente paso que él dará y espera que el que se siente verdaderamente hijo voluntariamente lo acompañe. Yo indico cuál es el paso. El que se siente hijo mío, que me acompañe. Y es un modelo para vos también. Indica el paso. El que se sienta tu hijo, te va a acompañar. Además, un verdadero padre espiritual nunca le va a impedir a su hijo ser leal a Dios y a su palabra en primer lugar, porque reconoce que de allí emana toda autoridad y también la suya. La verdad que hay que dejar las redes. Venid de mí, en pos de mí, y lo voy a hacer por pescadores de hombres. Hay que dejar las redes. ¿Qué les quería decir? Eliseo no hubiera podido recibir lo que Dios tenía para su vida a través de Elías si no hubiera entendido y aceptado que él era su padre. Y si no hubiera pasado por un proceso. Elías era quien tenía la unción que luego Eliseo recibiría como herencia. Un hombre no puede recibir la unción de otro a menos que sea su hijo, si no la puede recibir. Por eso, en el momento de la separación, cuando Eliseo recibió la doble porción del espíritu de Elías y recogió su manto de siervo de Dios, por primera vez clamó llamando a Elías Padre mío y expresando que su corazón se había quebrado por no tenerlo ya más con él. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos los rompió en Dios. ¿Qué le pidió Eliseo a Elías? Le pidió la doble porción de su espíritu. La doble porción de su espíritu. Y ustedes dirán, pero ¿y eso qué es? Y muchos pastores dicen, la doble porción del Espíritu Santo. No, hermano. Dios no da su espíritu por porciones. Le pidió la doble porción del espíritu de Elías. Y la doble porción es la porción del primogénito. Deuteronomio 21:17. Dice más, al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que correspondiera a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Miren si no hay paternidad ahí, si no hay paternidad espiritual cuando Eliseo le pide a Elías el derecho de la primogenitura. El derecho de la primogenitura, de hijo, de primogénito, la doble porción del espíritu de Elías. Cuando le dejó el manto de siervo de Dios, Elías no solamente le transfirió a Eliseo la bendición, sino también el destino que estaba sobre él mismo. El destino. Hay muchos que en su ministerio están golpeando las aguas con un manto que no es el manto recibido de su padre espiritual, por eso no funciona. No sirve tejerse un manto de acuerdo con el diseño propio y pretender abrir con él las aguas del Jordán. No puedes cambiar la visión recibida de tu padre espiritual y pretender que la unción te respalde. Además, los verdaderos hijos deben estar dispuestos a rasgar sus vestiduras, como lo hizo Eliseo, y despojarse de su propia apariencia personal para recibir del espíritu que está sobre su padre. Note que escribo espíritu con mayúscula, ahí en su libro, escribo espíritu con mayúscula, porque Eliseo no solamente recibió la doble porción del espíritu de Elías, sino que también recibió el poder de la unción del espíritu de Yahweh, nuestro Dios. Doble porción del espíritu de Elías, que significa doble porción del carácter, del servicio, del manto de siervo de Dios de Elías, más recibió el espíritu de Yahweh, el espíritu de Dios, y fue un verdadero portavoz de Dios. Espero que esta lección de hoy les haya resultado de utilidad. Es importante lo que estamos estudiando. Repáselo, léalo otra vez,
escúchelo otra vez, tome nota. Es muy importante entender estos conceptos para el desarrollo de tu ministerio como padre espiritual y tu ministerio como hijo espiritual para heredar el manto de un siervo de Dios. Gracias a todos ustedes por compartir con nosotros esta clase. Los esperamos la próxima semana para continuar aprendiendo juntos. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Y nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Amén. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.